¿Qué tal, señores? Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia de la 8, viernes 14 de agosto. Aquí arranca una nueva tertulia, que vamos a hablar de muchos temas de actualidad. Lo vamos a hacer con nuestros tertulianos. ¿Quién nos acompaña esta noche? Bueno, pues lo van a descubrir a continuación. En primer lugar, damos la bienvenida a Gerardo Pescador. Gerardo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo se encuentra? Estupendamente, gracias. Bien acompañado, estoy en mi casa. Claro que sí. ¿Qué tal ha ido la Feria de la Cerámica? Pues muy bien también. Hemos tenido una semana en Paredes de continuo de la cerámica. Hemos estado también con los ceramistas de una zona, de una región que además es estupenda, que es Manises en Valencia, que nos han acompañado. Bueno, hemos hecho muchas actividades, muy contentos del resultado y con ganas de continuar el próximo año, como no. Pues enhorabuena, Gerardo. Muy amable, gracias. A su lado también nos acompaña esta noche Jesús Mateo Pinilla. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal se encuentra usted? Muy bien. ¿Sí? El otro día estuve paseando por ahí, me encontré con una señora y dice, siempre que le vea a usted en la televisión o no sé qué, así que desde aquí la mando un cordial saludo y abrazo. ¿Se lo han dicho más gente por la calle? Alguno más, sí. ¿Le para mucha gente? Sí, paran. ¿Sí? Para decirle cosas bonitas. Yo creí que no, bueno, algunos no te creas que tan bonitas, pero siempre te paran, sí. Y la gente ve muchos estos programas, le gusta, está vinculado a Palencia y quieren saber lo que es Palencia, ¿no? Y completa la tertulia, es un placer también tenerle con nosotros. Javier Calaveras, buenas noches. Buenas noches, Laura. ¿Qué pues tal? Encantado Sí, también ¿no? de estar con vosotros, disfrutando el verano y bueno, pues esta noche aquí con vosotros para hablar un poco de Palencia, de muchos temas, Sí. vísperas de fiestas, o sea que encantado. Pues vamos a arrancar, no nos entretenemos más. Este que van a ver es nuestro sumario. Se cumplen 3 años del accidente de tráfico que se cobró la vida de 6 personas en Naveros de Pisuerga junto a una esclusa del Canal de Castilla. Los alcaldes siguen reclamando soluciones para los puentes. Reconocen que ha mejorado la seguridad vial, pero no hay alternativa para la circulación de maquinaria pesada en una comarca eminentemente agrícola. Pues hombre, como ciudadana que siguieran mirando, que tuvieran cuidado mirando a ver cómo se puede hacer esto bien, claro, eso es así. Que sigue habiendo peligro y que esos puntos negros son los que habría que eliminar y no reducir velocidades absurdas. Los trabajadores de Renfe y Adif están llamados a la huelga que desde Comisiones Obreras han convocado para el mes de septiembre. Movilizaciones que se han fijado fundamentalmente por la negativa de ambas empresas a contratar gente nueva. En la provincia de Palencia, por ejemplo, hay unos 120 trabajadores, pero estiman que hace falta un 20% más. No hay mucho movimiento por allí y tenían que hacer más huelgas, sí. Pues algo, si lo piden será por algo, supongo. Hacen la huelga y ejercen el derecho que tienen, pues, oye, a ver si mejora las condiciones que se están pidiendo. Porque yo tuve que ir una vez a San Sebastián y cada que me daban el billete, uno, allí medio dormido, medio... Digo, ay, por favor, me dieron ganas de irme andando porque estaba muy lejos y no me voy andando. Es la misma situación que en el resto de empresas multinacionales. Priman sobre todo los beneficios y el ámbito social lo dejan de lado. Eso ocurre porque la tendencia del nuevo capitalismo es a privatizarlo todo y a que todo tenga un rendimiento económico. Se despejó la incógnita y tras especular con otros nombres ya ponemos cara a quien pondrá voz al pregón popular de San Antolín. Se trata de Sara Bayón, fue gimnasta rítmica y actualmente es la entrenadora de la selección española de este deporte en la modalidad de conjuntos. Bayón es la única gimnasta de España que ha sido campeona del mundo como deportista y como entrenadora. Bien, me parece bien. En Palencia siempre tenemos que tener algo bueno y bien. Que no la conozco. Ah, ¿y quién es? Espera a ver que me centro. Ana Bayón. Me parece bien. Ha sido una deportista importante. Ha habido varias deportistas importantes en la gimnasia rítmica aquí en Palencia y está bien que se premie a esta gente que a lo mejor ha quedado un poco desconocida. Comenzamos la tertulia, vamos a hablar de uno de los temas más destacados en el día de hoy a nivel nacional. El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la reunión que mantuvo el día 29 de julio con el ex vicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, imputado, como todos ustedes saben, en el caso Bankia. El ministro del Interior justifica esta reunión diciendo que tenía una fundada preocupación por las graves amenazas que estaba recibiendo Rodrigo Rato a través de diferentes vías, sobre todo a través de Twitter, hasta 400 mensajes. Así justifica y dice que sí que ha sido idóneo recibirle en su despacho oficial. Jesús Mateo
Pinilla, ¿le parece el lugar más idóneo para recibir a Rodrigo Rato? Vamos a ver, a mí lo primero que me ha parecido una intervención insoportable, o sea, plomífera. Yo nunca he visto una cosa tan tonta. Me dijisteis vosotros que la escuchara para poder hablar de ello y la he escuchado hasta el final. Y era bueno, eso por una parte, pero después por otra parte es cierto que ha habido una quiebra en la línea del proceso de Rato, es decir, se le estaba procesando, había habido una acusación fundada, no sé qué, y de repente esa línea se ha roto, luego algo ha pasado. Y en tercer lugar, cuando uno tiene amenazas, ¿qué es lo que hace? Va a la policía. O sea, otra cosa diferente es que le hubiera llamado por teléfono al ministro y le hubiera dicho, oye, que dado que te conozco y que somos amigos y que no sé qué, échame una mano y las amenazas que he tenido en Twitter, mira a ver si las aclaráis, por lo menos un par de ellas, y con eso evitamos y cortamos este problema. Bueno, pues eso no se ha producido. Y entonces lo que sí que se ha producido es esa quiebra en la andadura del proceso que se le había iniciado. Y además se han sumado varones del PP también protestando. La misma Cifuentes dice que ella no lo hubiera hecho. Y que sea o no sea en el despacho, a mí el despacho me parece un buen sitio para recibir. O sea, yo prefiero que te reciban en el despacho a que te reciban en un bar, donde siempre hay oídos, donde no se puede, o en una cafetería o tal, donde parece que se está conspirando, se da un aspecto mucho más secreto. El despacho pues no tiene ninguna importancia. Y luego me ha parecido también curioso y mal el que tanto el Partido Socialista como el PP se refirieran uno al otro como los enemigos que tenían que cargarse. O sea, pero si hay más partidos en España, ¿por qué eso no se abre? Es que siguen pensando en el bipartidismo oficial, de yo con el PSOE y yo contra el PP, y yo, pues eso no lo he entendido. Y luego además hay otro tema fundamental. Si se ha parado lo de Rato, que yo creo que se va a parar, ¿cómo no se va a parar si se ha parado lo de Pujol? Que para mí es lo más importante y vergonzoso de toda España. O sea, creo que si eso no se ha llegado a parar, lo demás, bueno, pues va a ser, no sé lo que habrá podido ganar Rato, seguro que ha ganado, con el traspaso de la Bankia y todas esas cosas. Creo que esto tenía una información privilegiada y por lo tanto ha podido invertir en todo eso. O sea, que estoy seguro que lo ha hecho. Pero lo de Pujol es que no es así. Es que lo de Pujol todavía tiene mucha más enjundia, porque resulta que eso es cuando viene un contratista a hacer una obra, se le dice, oye, te cobro tanto por ciento de no sé qué, y eso es lo que me parece todavía peor. Javier, ha sido muy criticado Jorge Fernández por recibir en su despacho a Rodrigo Rato. ¿Cree que era el lugar más idóneo? Vamos a centrarnos en esta pregunta. A mí me parece que no era el lugar más idóneo. O sea, yo ahí discrepo un poquitillo, básicamente porque yo entiendo que le da un carácter mucho más serio, un carácter mucho de legítimo a esa reunión. Me parece una maniobra pues políticamente poco inteligente, independientemente de que estuviera al tanto Rajoy o que fuera una excusa. Y que, hombre, yo también quiero mantener un poco pues el discurso que tuvimos en una tertulia anterior, en el que decíamos que, bueno, todavía está la presunción de inocencia, aunque todos queremos pues culpables en este proceso de Bankia, en el que ha habido gente pues que ha salido pues claramente perjudicado. Yo, desde luego, que no me parece adecuado ni el lugar, ni la reunión, ni el momento. Yo creo que toda la población española, bien que mal, o hay gente que ha recibido amenazas, y ahí sí que estoy de acuerdo contigo que hay unos medios legales a través de los que discurrir y no el Ministerio. Hay amenazas a Rodrigo Rato, también a su familia. Esa era la preocupación. ¿Es el lugar más idóneo, Gerardo, para recibir a Rodrigo Rato, el despacho oficial? Hombre, el ministro del Interior tiene su despacho y tiene su ministerio, con lo cual todo lo que pueda hacer y lo mejor que puede hacer es hacerlo en su despacho. Dicho eso, lo que yo no llego a entender es cómo el jefe de la policía se reúne con un presunto delincuente, y menos en el Ministerio del Interior, es decir, habrá otros cauces. Si el ministro del Interior es el que va controlando quién y no lleva escolta, es decir, a quién se le da o no se le da seguridad, yo creo que hay otros mandos intermedios dentro del Ministerio del Interior como para justificar esto. Es decir, la propia policía, que es lo que estamos argumentando, será la que tenga a bien, porque sí hemos visto meses atrás o años atrás en esta legislatura donde incluso jueces de la Audiencia Nacional han solicitado, por lo que estaban juzgando, por sus expedientes que tenían, protección, e incluso hemos sabido que se les había denegado, incluso los que la tenían se les había quitado.
Ha habido incluso los presidentes de algunas de las asociaciones de jueces, jueces para la democracia, incluso algunos, que han solicitado al ministro del Interior una entrevista y no se le han dado. Quiero decir que han sido noticias puntuales. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Porque yo también quería ir al principio de cuando argumentaba Jesús, cuando yo esta mañana también he oído la introducción del propio ministro, y la verdad es que estos señores del PP, que muchas de las veces, cuando hay unos argumentos de peso, enseguida la denominan demagogia, y dices, pero bueno, ¿qué ser? Pues esto era una causa de demagogia, de una repetición, de una rutina constante de decir lo mismo. Oiga, pero que no hace falta que nos diga lo evidente, que ha venido usted a una comisión del Congreso de los Diputados, como él decía esta mañana, el poder del propio pueblo, y no nos está diciendo ni nos va a contestar a nada. ¿De qué se habló? Y lo importante era desmentir la noticia del medio de comunicación que era quien lo había dicho, que si no, seguramente igual no nos enteramos de nada. Es decir, repetía constantemente que no era el día 22, como decía el medio, sino que era el día 29. Bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué nos importa a los ciudadanos? Si lo que nos preguntamos realmente es que un señor, presuntamente, como no, faltaría más, pero vamos, hay indicios de que ya hemos visto cómo ha ido, ¿no? Sí que está imputado. Efectivamente. Y yo entiendo perfectamente que cuando alguien está amenazado en twitters continuos, pero hablamos de los mismos, ¿cuántas amenazas hay muchas de las veces? Como no solo para no tomárselas en serio, porque si no, pues no, el cuerpo de la policía seguramente que no daba de sí todo el cuerpo, aunque tuviese todo el interés del mundo para protegernos a todos los ciudadanos españoles. Faltaría más. La pregunta es esta, ¿quién y por qué, de qué manera, no sé, que decía también el propio ministro, qué vergüenza. A mí de verdad me resultaba vergonzoso. Sí, me resultaba vergonzoso porque el tema era esto, el día y después el que el medio de comunicación decía aproximadamente unas 2 horas de reunión y decía el ministro esta mañana en el Congreso, no hay 1 hora o algo más. Pero oiga, por favor, que es una reunión, ¿no? Y luego ha habido cosas, por ejemplo, que decía eso de que enseguida desviaba el tema fundamental del asunto y decía, usted lo que está haciendo es ofendiendo a la policía y Guardia Civil. Fíjate. Oiga, pero ¿qué voy a ofender yo a la policía? Y luego ha tenido una serie de disquisiciones diciendo lo que era público, lo que era secreto, la agenda que era oficial, la privada, lo que era diferido, lo que no era diferido, lo que era transparente y lo que no tenía publicidad. Pero oiga, mire usted, déjese de disquisiciones técnicas, que esto no es el diccionario de la lengua. Y aquí se viene a hablar de otra cosa. ¿Usted ha intervenido en el festival de Rodrigo Rato o no ha intervenido? Y si no ha intervenido, díganos usted por qué se ha juntado con él. Y entonces, eso es lo fundamental. Y yo creo, fíjate, me da a mí la impresión que Rajoy ha permitido esa entrevista, estoy casi seguro. Es decir, esa entrevista se ha llamado a Rajoy y se le ha dicho, oye, me ha venido a ver Rodrigo Rato para esto y te dice, escúchale. ¿Se ha creído lo que ha dicho el ministro, que se ha reunido con Rodrigo Rato por temas estrictos de seguridad, solo para eso? Yo no, sinceramente no. Y cada vez que oía y que lo oía estar ahí con esas cosas de pelos y señales y diciendo una serie de opiniones, todavía me echaba mucho más me echaba mucho más fuera de poderle dar la razón. Javi, ¿se lo ha creído? Yo estoy un poco en la misma línea de Jesús, o sea, a la hora de utilizar pues en sus argumentos desviar los tiros, etcétera, etcétera, pues claro, pues la credibilidad del ministro pues es baja. A mí, desde luego, que después de la comparecencia me ha generado más dudas que antes de lo que había visto en los medios de comunicación. Ya sabemos cómo pues, muchas veces inciden pues, en los datos y tal, y bueno, y todo el revuelo que... Me gusta la palabra que has puesto, festival de rato, porque es que esto ya empieza a ser un festival. Entonces, bueno, pues yo creo que contribuir a eso pues es que nos perjudica no solo de imagen interna, externa, a nivel de políticos, a nivel de todo. O sea, es que yo creo que sobre todo en la línea que hay que luchar es en que tengamos una credibilidad pues como Estado, como ministerio, no como andando pues eso, con imputados. Yo creo que hay que mirar para adelante, esto ya es pasado, es rancio, es algo que ya no nos compete, o sea, yo creo que hay que luchar por otras cosas, si queremos luchar. Gerardo.
Yo, bueno, yo tampoco me lo creo, que solo hablasen de esto, porque han sido antiguos compañeros de partido, han estado también desempeñando distintas responsabilidades, etcétera. Si sabía el presidente, y si no lo sabe, peor aún. Es decir, el presidente de un gabinete de gobierno no solo lo debe de saber, sino que incluso autorizar, por encima de todo. Y a lo siguiente es, si el motivo era la seguridad, lo ha dicho el ministro, no lo voy a decir yo aquí ahora, pero lo ha dicho el ministro en su comparecencia, los vicepresidentes, los presidentes de gobierno y los ministros del Interior, efectivamente, porque aquí hemos tenido una banda asesina que mataba a la gente y mataba a cargos, iban y tienen por ley que ya en el resto de su vida tienen escoltas, como el señor Rato por haber sido vicepresidente de gobierno, con lo cual yo no entiendo de lo que hay que tratar. Si la seguridad es la de su familia, no la da el Ministerio del Interior, como tantos otros ciudadanos que han estado amenazados y la tienen que contratar ellos privadamente. Faltaría más que tendríamos que tener de cada familia. Quiero decir que es que vamos, por hacer un poco de ironía, si cabe y si se me permite, podrían ser familias numerosas donde al final resulta de que había que poner el cuartelillo en sus propias casas, ¿verdad? Vamos, quiero decir... Decía, aquí había un arquitecto que era Luis Carlón, y decía con mucha gracia, dice, mira, esto de la cárcel tiene sus épocas. Dice, hubo una época en que todos los que metían en la cárcel eran contrabandistas, o gente, entonces te veías ahí a las mujeres aquellas que vendían las puntillas y las no sé qué, dice. Después vino otro momento de los políticos, o sea, no los políticos, sino las cosas políticas que estaban al margen del partido de gobierno de Franco, ¿no? Y entonces pues veías también gente muy buena, intelectuales extraordinarios, les veías en la cárcel. Pero es que ahora están los chorizos mangantes de los que no saben hacer nada, más que mangar. Y es el peor periodo ya. Por eso no me extraña que digas tú que hay que ponerles el cuartelillo en la propia casa, ¿no? Bueno. Efectivamente. Vamos a dar un salto del ámbito nacional al ámbito local para hablar de otra noticia. ¿Cuándo se cumple el tercer aniversario del accidente que se cobró la vida de 6 personas en una esclusa del Canal de Castilla, a la altura de Naveros de Pisuerga? Los alcaldes siguen reclamando soluciones para los puentes. Reconocen que ha mejorado la seguridad vial, pero no hay alternativa para la circulación de maquinaria pesada en una comarca eminentemente agrícola. Bandas sonoras y señales de todo tipo advierten al conductor del peligroso puente de Naveros. Tras el accidente de 2012 se han reconstruido los pretiles. Las piedras rojizas se sacaron del canal. Anteriormente no existía protección en muchos de los puentes de esta zona limítrofe entre Burgos y Palencia. La verdad que el puente está muy bien, muy bonito, ha quedado perfecto, está perfectamente señalizado, pero los que vivimos aquí tenemos que pasar todos los días a nuestras vegas a coger alfalfa, remolacha, a labrar nuestras tierras, lo tenemos jodido. Pero los habitantes de la comarca siguen con el problema de los accesos. Los 3,20 metros de anchura de estos puentes son insuficientes para el paso de muchos vehículos agrícolas. Trayectos que son de centenares de metros suponen 15-20 kilómetros para unas máquinas pues, que son de por sí peligrosas. El Ayuntamiento de Castrillo de Río Pisuerga acometió una mejora en el trazado de la carretera de acceso a su localidad. La inversión supuso 128.000 euros, de los que 100.000 fueron aportados por la Diputación de Burgos. Hemos quitado, creo que, la mayor parte del peligro. 3 años después del siniestro se sigue recortando a los vecinos de Zarzosa que fallecían en la esclusa de Naveros, una esclusa que se ha cobrado la vida de 14 personas en las últimas décadas. Bueno, pues punto negro, sin duda, hay que seguir mejorando esos accesos y así lo piden los alcaldes de esas zonas. Javier. Pues yo estoy de acuerdo con ellos, porque yo entiendo que sobre todo en verano, donde hay más movimiento, sigue habiendo también ese tráfico laboral, agrícola, etcétera, etcétera, pues hay, cuando queremos ese récord o ese objetivo de 0 accidentados y seguimos sin invertir en ese tipo de organigramas y partes importantes dentro de las carreteras, pues que siga habiendo estos dispositivos de los puentes a nivel del canal. Yo creo que hemos trabajado muy poco en estos 6 años. O sea, yo, independientemente de las inversiones de diputaciones, etcétera, etcétera, ya no solo la Dirección General de Tráfico, etcétera, etcétera, pues todas las organizaciones un poco que estén
Pues competencia, ¿no? en la competencia pues deberían un poco incidir, sobre todo por lo que suponen esos accidentes, lo que suponen para esas familias, las secuelas, incluso a nivel de provincia, pues el tener este tipo de carreteras que nos perjudica. Desde luego que sí. Jesús. Yo creo que se puede morir en estos casos de dos maneras, el accidente de tráfico y otro es por toda la suciedad que tienen los caminos de sirga, por ejemplo, en el entorno de Palencia. O sea, yo he paseado estos días bastante por en los entornos de la dársena, aquello está hecho un asco, no hay manera de que se limpie. Cuando empiezan a limpiarlo resulta que al poco tiempo hacen una excursión al monte o no sé, y ya se acabó la limpieza. El dock este que hay allí, que hay dos almacenes grandes, dos docks, uno se ha utilizado para el Museo del Agua y el otro está cayéndose, las ratas son de 2 palmos. ¿Ha visto ratas? Sí, allí yo me acuerdo cenando en una de las ocasiones que hubo cuando entonces lo tenía aquello Tejerina, estábamos cenando mi mujer y yo, y apareció uno de los camareros y nos dijo, mire, póngase en estas otras mesas, cenando, dice, porque como hoy hay tormenta, se refugian las ratas del canal. Y se quedó allí, continuó cenando allí. Acabamos cenando allí de alguna manera, pero era para vernos yo porque me daba vergüenza y Tejerina era amigo mío, si no me hubiera ido, de verdad. Bueno, pues eso no puede ser. El plan de conectarlo con el tren Burra es otra de las cosas que se debía hacer. Y resulta que volvemos a tener un plan para el tren Burra, otro diferente para el Canal de Castilla. El Canal de Castilla se sigue sin explotar turísticamente. Y es una joya. Es una joya. Lo mejor que tenemos en la provincia o de las joyas. Se podía hacer lo que en Colombia, por ejemplo, en Cali, yo lo he vivido, tienen un autobús que le descabezan, le quitan la parte de arriba porque era... Y bueno, y entonces van viajando por todas las discotecas de la ciudad hasta llegar de un sitio a otro y cuando llegan a ese sitio se bajan a la discoteca, toman unas copas en la discoteca, se vuelven a montar en el autobús y van con la música a tope a todo trapo tal. Como allí no hay vecinos o prácticamente hay pocos, sí, pues se podía hacer algo parecido, es decir... ¿Con discotecas? Con discoteca dentro del propio canal, o sea, dentro del propio de la barcaza, ¿no? Que fueran en la barcaza desde la dársena hasta Villamuriel, por ejemplo. Y entonces se organiza después, cuando llegan a Palencia, se les junta a todos y se les lleva hasta una discoteca cercana o más o menos cercana. ¿Iría a ese tipo de discotecas, Jesús? Yo sí, porque eso es algo atractivo. O sea, a mí me resulta mucho más, eso que ya estar allí en la discoteca para el filetillo. O sea, eso se acabó ya, ¿no? Entonces yo al otro sí que me iría, ¿eh? Entonces yo te digo que creo que se deben conectar las cosas, creo que Palencia está perdiendo la oportunidad y que el Canal de Castilla está infrautilizado. Y entonces, bueno, pues... empresarios privados deberían explotar también el Canal de Castilla, les debería también ayudar y facilitar las cosas para que se dinamice ese recurso turístico. Gerardo. Sí, claro que sí. Bien, eso es otra cosa del tema que estamos hablando. Hay que mejorar los accesos, que desgraciadamente eso puntos negros. No solo produce muertos, sino que, y ojalá no sea así, pero yo no pongo la mano en el fuego porque creo que lo vuelve a poder producir. Es decir, cuando yo vivo en un pueblo, soy de un pueblo donde el Canal de Castilla pasa por él, y tiene precisamente un puente en estas condiciones, es decir, se pasa por él, se ha pasado toda la vida, comunica paredes con Fuentes, con Frechilla, con toda esta zona, y en un momento determinado la visibilidad es nula, sigue igual, pero la posibilidad de salirse de él en un momento determinado, de exceso de velocidad, de lo que sea, es una caída vertical total al canal, es decir, lo mismo que pasó en el accidente que desgraciadamente conmemoramos. Dicho eso, en el Canal de Castilla, eso es, no solo no se ha hecho nada, sino que se ha gastado un dineral en proyectos y en presupuestos. Recordemos que las 3 provincias por donde pasa ha tenido un proyecto de excelencia de Europa que me parece que valorado en más de 6 millones de euros. Hay asientos en el Canal de Castilla, por mi zona, donde la vegetación lo come todo y dices, pero bueno, esta gente está trastornada a la hora de poner unos asientos donde realmente no se puede transitar. Hay instalaciones, yo soy de mi pueblo y no es por hablar de él, pero hay unas instalaciones que se llaman las de las Casas del Rey, de Sagún el Viejo, en esa... extraordinarias, que se han rehabilitado hace unos años extraordinariamente, que tienen ya un deterioro tremendo sin haber sabido ni para qué se habían rehabilitado. Tenemos hace 4 días una barcaza que se ha puesto en Villaumbrales, que no sé si debía de ser un regalo de bodas o de algo, yo no lo sé, porque realmente va hasta Becerril. O
sea, Villaumbrales Becerril, que está a Paredes de Nava ahí, que tiene unas instalaciones de las que acabo de hablar, y no pasa el barco porque efectivamente han puesto el barco antes de drenar el cauce. Quiero decir que son ocurrencias, antojos de gente que dice, oiga, pero ustedes saben, aunque les pongan a gobernar, ¿saben realmente lo que están haciendo? Y lo más importante, es decir, si genera este tipo de accidentes, si lo estamos viendo ya no que lo digamos, sino que en cada pueblo los propios alcaldes están reclamando esto, porque efectivamente el canal, los puentes siguen estando ahí desde que se hizo, pero la maquinaria, el espacio ha cambiado, ¿verdad? Pues entonces hagamos, por favor... de anchura, pues, pero no sé quién lo tiene que hacer. Hay veces que decimos igual Diputación o este tipo de... ¿Y dónde está tráfico? Es decir, que no deja de ser otra vía donde deben de comunicarla, ¿no? O incluso advertencias señalizadas, que no hay ninguna, es que no la hay. Habrán puesto algo, mira, yo no he pasado nunca por este pueblo, donde hubo este accidente. Naveros de Pisuerga. Y posiblemente, claro, ante la situación, pues igual le han iluminado. Pero es que te digo que de verdad, el resto no. Yo veo al de mi pueblo y no está hecho absolutamente nada. Un poco a la reflexión, a la opinión de efectivamente cómo se podía, qué se podía sacar rentabilidad a todo eso turísticamente. Me parece buena idea la de Jesús, lo de las discotecas. Extraordinaria. Ah, sí, también. No es porque sean extraordinarias, sino porque realmente lo que tenemos que hacer es que cualquiera de las alternativas son buenas. Jesús no ha dicho algo a su antojo, ha dicho lo que se estaba haciendo en un país determinado, en Colombia. Pero es que si miramos al país vecino, a los franceses, lo que han hecho con sus canales, es, vamos, digno de tener en cuenta. Pero efectivamente, para que nos venga alguien y que después el boca a boca funcione, lo que hace falta es no solo tener limpieza, antaño y aquí se nos llena muchas veces la boca del recurso que tenemos, de la necesidad que tenemos como turismo de poder hacer eso, de negocios que se han montado no paralelos al canal, pero igual en los pueblos donde pasaba, casas rurales, etcétera, donde se les ha dado la espalda a esos señores que han invertido dinero y han dicho después no han hecho nada. Que decía que antaño en Logaño, y no seré yo el que reivindique estas cosas, pero cuando empezaba a venir turismo en los años 60 y así, pues el gobierno de turno debía de poner un eslogan que decía mantenga limpia España, no sé si, bueno, los que somos mayores nos acordamos, y habían algunos de los rótulos que ponía debajo, pongan papeleras. Claro que sí. Claro, Javier, ¿qué haría para dinamizar este recurso turístico? ¿Las discotecas me convencen? Hombre, a mí me parece un recurso un poco, no sé, no me parece mal, ¿no? Pero que me llama la atención, ¿no? No sé, yo sí que incidiría un poco en lo que ha dicho él, o sea, sí que yo he visitado esos lugares que comentabas, las casas del rey y todo eso, y es verdad que luego pues han dejado de deteriorar, entonces yo ahí incidiría un poco más en mantener esos recursos, pues de una manera, pues después de que se han rehabilitado de una manera adecuada, o incluso darle un recurso de gastronomía, o incluso también primar eso con una subvención, etcétera, etcétera, alguien que monte un negocio ahí. Hombre, no está mal la idea del autocar, pero yo creo que lo que tenemos montado primero tenemos que cuidarlo para luego montar más cosas, porque yo creo que es que nos aglomeramos a montar y estamos dejando perder lo que tenemos de antaño. Mira, o sea que... Perdona, que es que antes decía Laura, y es así, es decir, la iniciativa privada es la que se encarga de generar puestos de trabajo, de dinamizar las actividades, y las administraciones lo que tienen que hacer es facilitar estas cosas y no ponerse ellos manos a la obra, que es lo que estamos viendo. Yo recuerdo que hace años, cuando hicieron la rehabilitación de las casas en la zona de Paredes y todo ¿Conoces eso, bien? yo estuve viéndolas además con la gente de Paredes y todo, joder, decías, es alucinante que los que estamos a 20 kilómetros no conozcamos esto, además una zona de recreo, una zona que jugar, pues que los niños pueden jugar tranquilamente y tal, incluso si se subvenciona, pues poner algo de gastronomía, y que lo estemos dejando morir, porque es que yo creo que no solo es el turismo, pues efectivamente de mar, etcétera, etcétera, de montaña, es que tenemos el canal de Castilla que es precioso, es que tiene unas vistas, unos atardeceres. Entonces yo creo que primero, bueno, yo lucharía por ahí, luego ya una vez montado todo este dispositivo, pues lo de la discoteca, pues bien, oye, además que yo siendo joven... Hombre, yo si vamos todos, sí, si vamos todos, o sea, es el propio barco
en el que se va oyendo Claro. música y el propio barco te lleva de un sitio a otro. Y entonces en ese sitio se hace un carné y entonces tú te da derecho con ese carné a entrar en todas las discotecas, todas, o en 10 discotecas de Palencia. Pero es que no hay 10 aquí, tendríamos que montar 10. Bueno, pues 10, si hay 10 se pueden hacer los 10, o 5, las que sean, ¿me entiendes? Que no sean del fileteo. Es decir, algo que conecte, Algo que es lo elegante. importante, y que Decíamos, conecte. el otro día veía yo, Tenemos que al pasar hilo por de esto, perdón, cómo en una de las líneas del canal de Francia estaban poniendo en marcha lo que estamos hablando. Barcazas donde se puede comer, el propio restaurante cocina allí, y lo que cocina son productos de la zona, quiero decir, que muy buena no es, idea. eso Claro. es. Mejor que la discoteca Tenemos lo de tenemos, vale. Hacemos una pausa para la publicidad. Miren, si quieren, mientras vemos los anuncios, maduramos, igual los podemos asociar y montamos algo en el canal de Castilla. Bien. ¿Lo damos una vuelta? Sí, tenemos varias ideas ya para dinamizar el canal de Castilla. Falta ya materializarlo, ¿eh? Y yo quería decir una cosa que ha pasado el otro día, ¿no? ¿Qué Hace pasa? poco tiempo ha habido los presupuestos, la discusión en la Diputación sobre los presupuestos de la Diputación. Y entonces Ciudadanos, concretamente, es el que había dicho que le parecía todo muy bien, que todo estaba perfecto, los planes provinciales, que no sé qué, pero que él votaba que no porque no se había dado suficiente dinero a los pequeños pueblos. Y a mí eso es lo que me parece una demagogia barata, es decir, hay que decir que no porque quiero que se invierta en esto concretamente. O sea, lo que no pueden decir, y eso ya tenemos que cortarlo detrás de la crisis, lo que tienen que decir no es que yo quiero más dinero para los pueblos pequeños, sino decir que no porque yo quiero los pueblos pequeños o que debemos hacer esto, esto y esto y esto. Entonces lo encontraría justificado. Pero el no por el no, eso no tiene sentido. Vamos con otro asunto Venga. de actualidad. Jesús, los trabajadores de Renfe y Adif están llamados a la huelga que desde Comisiones Obreras han convocado para el mes de septiembre. Movilizaciones que se han fijado fundamentalmente por la negativa de ambas empresas a contratar nuevos empleados. Y dicen que es más que necesario. En la provincia, por ejemplo, hay unos 120 trabajadores, pero estiman que hace falta un 20% más. Señala el sindicato convocante que ha caído la calidad de muchos servicios y se nota sobre todo en la atención al público. Los recortes y la falta de reposición del personal han provocado que las plantillas de Renfe y Adif se hayan visto reducidas en los últimos años. En la provincia calculan que haya unos 120 trabajadores entre ambas empresas. Nosotros le hemos calculado en Palencia que haría falta como mínimo un 20% de la plantilla existente a mayores para que el servicio tuviera la calidad que debe de tener. Es preocupante, valoran el servicio de atención a los viajeros y la situación de estos empleados. En la negociación sindical se quedan en tierra de nadie. No saben lo que quieren hacer con ellos. Nadie les quiere, no les quiere Adif, no les quiere Renfe. La llegada de la alta velocidad ahondará, opinan, en la merma de ese servicio, pero también perjudicará notablemente a las personas que quieran desplazarse desde el medio rural. Si sigue así, yo le daría un plazo de 5 o 6 años para que el ferrocarril, como le conocemos ahora mismo, desaparezca. Capítulo aparte merece la situación ferroviaria de Ventradebaños. Ni sombra de lo que era, vienen a decir. Ventradebaños es un campo desierto. La verdad es que da pena verla, cualquiera que haya conocido Ventradebaños lo que fue. Pues en Ventradebaños, cuando llegue la alta velocidad, podremos ir a ver cómo pasa la alta velocidad. Después de hacer una inversión grandísima que se ha hecho para meter a cuchillo el tren de alta velocidad por Ventradebaños, pues francamente no va a servir para nada. La obra de los andenes evidentemente tampoco, puesto que no dan acceso a las vías. Situaciones en muchos casos fruto de la privatización de los servicios de Renfe Operadora y Adif, según dicen. Con las movilizaciones esperan revertirlas. Bueno, pues esta es la situación. Quieren que se contrate a gente nueva. Gerardo, un 20% más. Es un porcentaje importante. Claro, un 20% más. Lo que decía este hombre, el último interlocutor, precisamente con toda la razón, eliminando servicios, eliminando lo que desde un punto de vista de servicio público le quieren llevar a la rentabilidad. Es decir, los que vivimos en sitios donde el tren ha pasado, le hemos utilizado, forman incluso un poco de asentamiento de población. Ahora mismo, para un tren de los que van de la línea León-Valladolid y otro de vuelta,
Con lo cual estamos viendo, incluso en estos pueblos, estamos viendo cómo la inmensa mayoría de la gente que se va es precisamente por estas condiciones. Eso por una parte. Por otra parte, no digamos que yo también soy de un pueblo donde parece que por mi pueblo pasan las cosas, pero pasa el tren. Paredes, un pueblo importantísimo. Interesante. Pasa a la alta velocidad, donde incluso el destrozo físico, el daño medioambiental que ya nos han hecho, han roto cruces elementales para comunicar el propio campo, el Canal de Castilla, hay que hacer unos cruces y unas curvas determinadas con un deterioro tremendo, aún no pasa el tren de la alta velocidad y sobre todo los accesos, para que veamos, eso es cosa de Adif, elementos determinados de la carretera, por ejemplo, yendo a Cisneros, unos accidentes que han tenido que salvar con unos puentes, bueno, pues hay unos baches de miedo, pero ya antes incluso. Pero ¿qué es? Entonces, preguntando esto, si ahora los propios trabajadores están poniendo en alerta a la población diciendo esto, ¿dónde vamos a parar? Porque yo entiendo que el tren de alta velocidad está muy bien, es una infraestructura interesante, muy bien, pero hombre, lo que no se nos puede hacer es quitar los servicios determinados alegando, que esa es la vergüenza incluso, alegando que monta muy poca gente y no es rentable. Oiga, si hiciesen lo mismo en Madrid, en el metro, en cualquiera de las estaciones, contabilizando y no va a parar el tren en Sol, pues porque de 12 a 1 entra menos gente. El metro para y se monta quien quiere, ¿vale? Y dicho esto también, hay una de las cosas que está haciendo Adif, que es, como es gestora, es decir, es una empresa estatal, ya lo sabemos cómo funciona el tema, y el Estado da el dinero para que gestione Adif, el patrimonio civil, es decir, el patrimonio físico que se tiene en las estaciones, lo está vendiendo, ¿de acuerdo? Lo está vendiendo, es decir, se está descapitalizando algo que formó parte del patrimonio de los españoles de siglos. Jesús. Pues yo creo que esta noticia de hoy hay que enlazarla, o sea, no creo que venga sola. El otro día discutíamos aquí, decíamos que los trenes de alta velocidad estaban dando pérdidas. Yo creo que el tren de alta velocidad se ha puesto bien, que es correcto el estar, pero que ahora existe una especie de corriente, por decir a unos cuantos economistas y tal, que está dando pérdidas. Y en base a eso, privatizarlo. Claro, si se va a privatizar, o es una de las tendencias que hay, es la privatización de ese servicio, ¿cómo se van a ampliar las plantillas? Y ese es el problema que tiene realmente Renfe. Es decir, no puede ahora meter a más gente porque hay una privatización encubierta con los servicios del AVE. Y están todas las estaciones que peor no pueden estar ya funcionando. El otro día me decían que había facturas aumentadas, me lo decían de aquí, de Palencia o de esta zona, que había facturas aumentadas de cables eléctricos que estaban queriendo pasar, donde se habían puesto pues 2.000 metros de cable eléctrico, estaban poniéndose 28. Y entonces había llegado alguien y había dicho, esto no puede ser. Y yo desde aquí le aplaudo porque yo sé quién es. Entonces, eso es lo que me parece a mí que hay que cambiar. O sea, hay que cambiar todas esas cosas, hay que cambiar el concepto de privatización otra vez para lo que estaba ya, que era de público, y hay que cambiar también las cosas que se pueden mejorar. Y eso es lo que no se hace. Javier. A mí me parece una cosa, pues es que es un concepto complicado todo lo que estamos hablando, ¿no? Yo coincido un poco contigo en que por un lado está el tema de la privatización, por otro lado está el que queremos que se comunique, pues que tenga España una red de comunicación muy importante, que está claro que hay otros países aparte de España que están utilizando este medio que es el tren de alta velocidad. A mí me gusta un poco el concepto de este tipo de huelga, porque estamos muy acostumbrados a que siempre se solicita pues un aumento de sueldo, etcétera, etcétera. Aquí lo que se está pues solicitando es una incorporación laboral. Por otro lado, también un poco incidir en lo que has dicho tú, ¿no? El tema sobre todo de que ha habido un daño medioambiental y que eso pues tiene su... Hay que compensarlo. Hay que compensarlo. Todas las que es que infraestructuras hacen lo mismo, sí. Claro, y entonces pues eso, pues dejarlo ahora de lado, pues me parece bastante grotesco.
Yo en principio la apoyaría, o sea, yo creo que hay que ser valiente a la hora de definirse y en este campo yo creo que hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que estamos dejando morir cosas pues, muy importantes. Y por otro lado, como siempre incidimos, hay que ser generosos y también querer a nuestra provincia. Y es que toda esta disminución de personal o este mantenimiento de personal, cuando los recursos van a ser mayores, como va a ser la llegada del tren de alta velocidad, pues va a repercutir negativamente en el medio rural. Y volvemos a pegarle otro estacazo al medio rural. O sea, que es que en la capital se ve muy bien, pero es que en la zona rural tiene que tener esos enlaces y sin ellos la capital no vamos a hacer nada. O sea que yo creo que hay que apoyarla. Claro, es que también estamos de acuerdo, es decir, desnudar a un santo para vestir otro, no tendría sentido, estando de acuerdo, como no, en que las infraestructuras del futuro son estas, sí. Hay una de las cosas que no se está haciendo porque yo creo que mucho de lo que hace este país es fruto de la inmediatez, es decir, con vistas a 4 años en lugar de ser con vistas al futuro. Cuando hemos visto que somos un país que las mercancías de transporte se están llevando exclusivamente por carretera y hemos visto muchas veces de la saturación que hay de Renfe, es decir, el ferrocarril, no ha tomado la responsabilidad, por ejemplo, también en Francia, donde han llevado a cabo una infraestructura de transporte de mercancías, de que el ferrocarril lo hace. Es decir, no solo es para transportar ciudadanos, sino para tener mercancías. Esto no se está haciendo en España. Quedan muy poquitos minutos, vamos a terminar con otro asunto. Se despejó la incógnita y tras especular con otros nombres, ya ponemos cara a quien pondrá voz al pregón popular de Sant Antolín. Se trata, la van a ver a continuación, de Sara Bayón. Fue gimnasta y actualmente es la entrenadora de la selección española de este deporte en la modalidad de conjuntos. Bayón es la única gimnasta de España que ha sido campeona del mundo como deportista y también como entrenadora. Casi nada. Y lo peor de todo, y nos ha sorprendido un montón, que hemos salido a la calle a preguntar a la gente que qué les parecía Sara Bayón como pregonera y muchas personas no la conocían. Javi. Pues hombre, a mí me gusta la línea un poco que hemos tomado en Palencia, un poco de gente pues como nosotros, de que pregone nuestras fiestas con las que nos sentimos identificados. Sara Bayón, yo creo que hablar de Sara Bayón y no conocerla, pues es que es una persona que los que estamos en el ambiente del deporte o hemos estado en el ambiente del deporte, pues es muy conocida. O sea, es que albergar esos títulos además en 2 disciplinas, no solo utilizando un deporte, sino también enseñándolos, sí, que es muy complicado. O sea, es que, pues imaginaros trasladándolo al fútbol o al baloncesto, etcétera. Quizás ese es el problema, y es culpa de los medios de comunicación, sí, que damos mucho peso al fútbol, al baloncesto, claro, a deportes como esos, y dejamos en un segundo plano otros deportes que son muy importantes y tenemos palentinas pues de la talla de Sara Bayón. Y es que además en España el tema de la gimnasia pues no es un deporte que precisamente tenga un número bajo de fichas, o sea, es que no es un deporte minoritario, o sea, es que estamos hablando de un deporte importante y en el que Sara Bayón tiene un nombre. Es una pena que tengamos que salir fuera de Palencia para que a ella se la reconozca, pero es que pues yo creo que hay que darle pues una acogida muy grande y que muy orgullosos de que sea ella la que nos vaya. Sí, me gusta, sí. Jesús. A mí lo que me ha extrañado ha sido ese intento de dar 5 nombres como una baraja para que después eligiéramos cada uno lo nuestro, ¿no? Creo que eso es una especie de engañifla municipal, porque lo que han pretendido era decirte, somos demócratas y por lo tanto decirnos a ver quién nos parece y tal. Y se entra en una dinámica que no tiene mucho sentido. Creo que Elena Anaya también era buena, también era bueno, hay otro chaval joven ahora que es Carlos Rodríguez, el que ha hecho lo de Tim Wolf, que lo han puesto en América y le han puesto la fotografía de una cosa que ha hecho él para América, para Nueva York. Sí, pues entonces yo creo de alguna manera que gente hay. Que a lo mejor no son muy conocidos, bueno, pues esto es como los retratos, dice, no me parezco, pero ya me pareceré, o sea, ya me conoceréis, o sea, ¿no me conocéis todavía? Pues ya me conoceréis. Y a partir de ahora, Sara Bayón empezará a ser en Palencia una figura mucho más grande de lo que es. Gerardo. Me parece extraordinario, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo también un poco, cuando hablamos de elegir al pregonero, a la pregonera, pues yo no sé por qué hay que tener muchas veces en cuenta si se le conoce o no se le conoce, si es el más idóneo o no, puesto que es algo lúdico, quiero decir que no es una clase magistral la que va a dar sobre el tema que domine, ¿no? Con lo cual debe de ser también muchas veces el regalo que da la propia ciudad o el pueblo que sea a las personas que realmente digo, oye,
pues prepárate un pequeño discurso de introducción, de inauguración. Dicho eso, efectivamente, el tema está, no sé si va a ser más conocida Sara, que ya lo es, ¿no? Y los méritos les tiene, desde luego, ¿no? Y que lo hará estupendamente, míralo. El cambio de hora del pregón, al final, el día 29 a la 1 en la Plaza Mayor de Palencia. ¿Qué le parece este cambio, esta modificación? Bueno, quizás, no lo sé, es adelantarlo, ya lo veremos, ¿no? Puede ser una hora que igual los ciudadanos, pues por lo que haya que hacer o lo que pasó la noche anterior, pero bien, tampoco está mal, sí, los ajustes de horario del propio ayuntamiento, los protocolos, claro, lo tiene que hacer, estupendo. El problema que veo es el tiempo, si hace buen tiempo, claro, pueden poner a la 1 como a las 2 menos cuarto, da igual. Sí. Javi. Nah, yo igual. ¿Va a ir al pregón, si puede, o tiene que trabajar? Yo sí que voy a ir, sí. Si puedo, vamos. ¿Es de alguna peña o no? No soy de ninguna peña, pero bueno, voy a ir a animarlo como un palentino más. Y yo creo que ahí, por ejemplo, en el tema de Sara, vuelvo a incidir, es que yo creo que es un premio a una trayectoria pues a nivel deportiva que yo creo que se la merece. Entonces, bueno, por eso es que se juntaban las dos cosas, ¿no? Deportes que de alguna forma los medios de comunicación no le ponen ese altavoz tan enorme que se pone a otras cosas. Y después, para que veamos cómo debemos de pelear en ese sentido, se junta el género, femenino, mujer, y al final parece como que tiene menos eco, menos importancia, lo vemos, baloncesto masculino, baloncesto femenino. Desgraciadamente sigue siendo así, desgraciadamente, pues hay que pelear en ese sentido de igualdad, que es vital para la sociedad. Gerardo, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable, ¿Qué tal se plantea el fin de semana? Estupendamente, como no. Sí, porque nos hace muy bueno, Paredes está de fiesta. Ha refrescado un poco. Bueno, pero volverá a hacer bueno también. Y si queréis venir a invitar a todos a las veredas del Canal de Castilla, por Paredes no hay mosquitos, ¿eh? Nada, seguro, ¿no? Fenomenal, no, pues hay que tenerlo en cuenta. Jesús, ¿qué tal se plantea el fin de semana? ¿Discotecas no va a ir, no? Yo ya no suelo ir a discotecas, pero no me importa, ¿eh? ¿Hace cuánto que no va a una discoteca? Pues yo creo que de las últimas veces, pues aquella en Cali que fuimos desde un punto a otro con aquel autobús que había, que era muy divertido, porque yo veía a los chavales y lo pasaban muy bien. Y después llegaban a la discoteca, allí cada uno hacía lo que podía y volvíamos a montar otra vez en el autobús y nos llevaba hasta otra discoteca. Y aquello tenía un sentido... ¿Ligó mucho? Yo iba ligado ya. Iba ligado ya. Sí. Entonces es importante. Javi, ¿qué tal se plantea el fin de semana? A mí me toca trabajar, así que nada, pedir a la gente que sea prudente, que hay muchas fiestas y que luego, pues que si toma algo de alcohol, que no coja el coche. Que hay que ser responsables. Fundamental. Que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes también, que pasen un buen fin de semana, tengan precaución en las carreteras. Nos vemos el próximo lunes. Adiós.